pues el primer mensaje del año, ¿verdad? Y yo creo que si traemos a memoria un poquito, Dios nos ha estado hablando de manera muy particular en aspectos muy específicos como congregación. Cada congregación es distinta y así como con los hijos, aunque se hacen igual, cada uno son diferentes y uno como un padre sabio puede identificar eso y tratarlos. Es decir, hay cosas que es todos parejos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que bueno, cada uno tenemos nuestras particularidades, ¿no? Entonces, como congregación, Dios nos ha estado hablando esencialmente tocando hacia nuestros hijos. O sea, ha estado hablando fuerte Dios a lo largo, no solamente del año que acaba de pasar, pero desde tiempo atrás ha estado hablando, ha estado insistiendo, ha estado dando dirección, ¿sí? Evidentemente también nos ha estado hablando, pues nos ha hablado tocante al servicio, a las determinaciones, ¿verdad? De darle respuesta, todo eso está bien porque se interrelaciona, ¿no? A fin de cuentas. Pero hay cosas muy particulares, hay cosas muy específicas y bueno, como lo mencioné la semana pasada cuando tuvimos el culto unido, pues este no va a ser un mensaje con una lista de propósitos, ¿verdad? De año nuevo, de promesas que luego a la segunda o tercera semana del mes se rompen. Entonces, más bien, este mensaje tiene que ver con una amorosa, pero muy fuerte advertencia. Es algo que el Señor puso muy fuerte y a veces hay mensajes que a mí no me gustaría dar. Y yo creo que podría ser uno de ellos. Pero como no estoy aquí ni para agradarme yo ni para agradarlos a ustedes, ¿verdad? Sino vivimos para el Señor, ¿sí o no? Entonces, todo lo que se hable, entendemos que Dios está checando y tiene que ser de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Entonces, cuando nosotros vemos, hay un refrán que es muy conocido, ahorita se los voy a decir, porque le da nombre al tema de hoy. Este refrán es: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuántos lo han oído? ¿Sí? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues así se llama este tema. ¿Sí? De manera general, este refrán, ¿verdad? Tiene una buena moraleja, tiene sabiduría popular, vamos a llamarlo así, porque no se refiere a que alguien tenga falta de información o que tenga una incapacidad intelectual, ¿verdad? Y por eso no hace las cosas, sino más bien, en este caso, desde la perspectiva cristiana, porque hay una deliberada resistencia a la voluntad y a la verdad de Dios. Y aquí va otro dicho, una de las patas de palo que tiene precisamente la iglesia, y me refiero a nosotros como iglesia, a cada uno en lo individual, es precisamente la voluntad de Dios. A veces queremos la voluntad de Dios en cosas tan específicas y ahí estamos orando así como si fuera algo místico. Señor, revélame tu voluntad cuando Él ya nos la ha dado, cuando Él ya nos ha dicho. Evidentemente hay cosas en la vida, en lo particular, pues muy particulares, ¿sí? En cada uno, pero de manera general Dios nos ha estado hablando, ¿sí o no? Entonces este refrán y este tema tiene que ver con quien voluntariamente no quiere ver, con quien rechaza la revelación de Dios y permanece en su propia oscuridad. Cuando digo revelación de Dios me estoy refiriendo a la palabra de Dios. ¿Sí? No tuve una revelación y tuve un sueño de esas cosas que luego salen raras por ahí después de haber cenado mucho, sino a lo que Dios nos muestra de Él. Entonces, fíjense, el cegamiento más grave es precisamente el del corazón.
Porque eso lleva a un corazón endurecido. Porque un corazón endurecido luego es como las cucarachas. Rehuye a la luz. ¿Verdad que sí? Las cucarachas no están cómodas donde hay luz, andan ahí en lo oscurito. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Rehuye la corrección, rehuye la obra transformadora del Espíritu Santo, y eso tiene graves consecuencias para todos los seres humanos, es decir, desde aquel que endurece su corazón para poner su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, pero también tiene serias consecuencias para un creyente, para un cristiano que endurece su corazón y que pudiendo y debiendo ver, desea no hacerlo. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. El alejamiento de Dios va endureciendo la mente y endurece la voluntad y vuelve a la persona insensible. Se va encalleciendo, ¿sí? Es como una especie de anestesia. ¿Cuántos les recuerda el dentista? ¿Cuántos disfrutan el dentista? Luego te ponen un piquetito, ¿no? Y estás, si sientes nada, no, todavía siento un poquito, un ratito más. Y sientes nada, no, ya no. ¿Verdad? Y luego hablas y se te va todo así, ya no siente, y ahí te pueden hacer todo, despedazar, y no se siente. Bueno, el alejamiento de Dios, eso es lo que, alejarse de Dios, eso ocurre, se anestesia, ¿verdad? Se entumece todo ahí, y de repente ya es cuando se empiezan a caer los pedazos, pues ya, too late. Entonces por eso queremos iniciar el año haciendo un llamado a no cerrar el corazón, a no cerrar los ojos a lo que Dios nos está hablando, a la dirección que Dios nos está hablando, ¿sí? Por esto es necesario pues tener un corazón, una voluntad receptiva, ¿verdad? Y no convertirse en el peor de los ciegos, ¿verdad? Entonces este refrán, desde nuestra fe como cristianos, advierte contra la obstinación. Yo sé que aquí no hay necios, eso debía haber predicado en otro lugar, ¿verdad? Porque no hay necios, ¿verdad que no? Dile que está a tu lado, ¿ya viste que no? Aquí no hay necios. La Escritura enseña entonces que la peor ceguera es la que nace de un corazón que decide no ver a Dios, que decide no hacer caso de la verdad de Dios, que decide buscar el cómo no, porque debo decir que somos buenos para eso. Bueno, al menos, yo no sé ustedes, al menos yo sí, para tratar de argumentar y de buscar la salida y ver, ay, me salí con la mía, soy muy listo. ¡Ja! ¿Cuántos le hacen así? A veces está plano lo que Dios nos dijo y andamos buscando el negrito, ¿verdad? Al arroz, de aquí me agarro, ¿verdad? Y a veces por cuestiones de semántica, a veces la forma en que se dijo y se busca y se agarra uno de ahí para no hacer la voluntad de Dios, y se agarra y se aferra como si fuera un clavo ardiendo, pero no se suelta y ahí se queda. Y esto es delicado, hermanos, ¿sí? Vengan conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 3. Si pueden leer todo el capítulo en casa, va a estar muy bien. Yo solamente voy a leer de los versículos del 7 al 13. Porque aquí nos habla de un grupo de gente, se refiere a un grupo de gente, ¿verdad?, que ha estado rechazando continuamente, que ha rechazado continuamente la palabra de Dios, que hay una ceguera autoimpuesta, ¿sí? ¿Ya llegaron ahí a Hebreos 3? Voy a leer del capítulo 7 en adelante. Les digo también, por si quieren anotar y después verlo en casa, aquí está haciendo referencia al Salmo 95, que es un salmo muy bonito,
¿sí? Lo empezamos a ver y es exalta al Señor y ahí está. Y a veces uno se queda con los primeros versículos, pero después ahora sí que se pone de color de hormiga el asunto. Y cierra muy fuerte. Yo les invito a que lo lean en casa, ¿sí? Es el Salmo 95. Entonces se lee así, Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Fíjense, ¿quién es el que endurece el corazón en primer lugar? Nosotros, ¿sí? O sea, uno puede escuchar la voz de Dios y decidir endurecer y resistir, ¿sí? Dice, como en el día de la prueba en el desierto, aquí evidentemente se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, o sea, sus antepasados, y vieron mis obras por 40 años. Aquí vieron mis obras, o sea, traté con ellos por 40 años. Y ni aún así. Dice, por lo cual yo me disgusté con aquella generación. Fíjense, 40 años tratando el Señor con esa generación y nunca agarraron la onda. Al punto en que dice, me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira. Esto es fuerte. ¿Sí? No entrarán en mi reposo. ¿Okay? Versículo 12 dice, tengan cuidado, hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? A una comunidad de creyentes. Dice, tengan cuidado, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense, está muy fuerte. Al rato voy a regresar aquí, pero dice que tenga un corazón malo de incredulidad. Y noten cómo la Biblia no trata el asunto como si fuera un error, una falla de cálculo, ¿sí? Yo les he comentado que en el griego la palabra para pecado es hamartia, ¿sí? Y hamartia tiene que ver con no dar al blanco. O sea, es un error de cálculo. Pero ese es en el pensamiento griego, pero en el pensamiento hebreo es otro asunto. En el pensamiento hebreo, ¿verdad? En el pensamiento bíblico, pecado es un delito contra Dios, es una ofensa directa contra Dios o cuando se hace contra los hombres también, ¿sí? Pero es una ofensa, no es una falta de cálculo. Por eso habla aquí de un corazón malo, ¿sí? Entonces, el tema de apartarse de Dios, ¿sí? Es maldad pura y dura, de acuerdo a lo que la Biblia dice, como dice también en Jeremías, ¿verdad? Dice, 2 maldades ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Versículo 13, sigo leyendo y dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Cómo dice? Miren, aquí hay una palabra muy bonita y esto es un tema muy bonito, porque cuando dice exhórtense, nosotros entendemos exhórtate o exhortar como un regaño, ¿no? Como ahorita le voy a poner una enjabonada para que le voy a echar una exhortadita. Ándele, pastor, exhórtelos. No, la palabra aquí para exhortar es una palabra yuxtapuesta en el griego que lo que esencialmente quiere decir es venir al lado de alguien, ¿sí? La palabra es parakleite, de paracletos, de paracalau, o sea, de apoyar, de bendecir, de ayudar, ¿sí? De hecho, esa es una de las formas que normalmente si tú das las gracias ahorita en griego, es un saludo que se da también, ¿no? Es un paracaló, ¿no? O sea, por decir, no dices un de nada, pero es estoy para servirte, estoy aquí. Y es un saludo muy bonito también, ¿sí? Entonces dice, exhórtense, ¿verdad? Fíjense, en el Nuevo Testamento,
Esta palabra se utiliza para animar, para invitar, se utiliza dando un sentido de consuelo y de aliento, ¿sí? Porque la exhortación lo que hace es suavizar el mandato, hermanos. Lo convierte en un ruego que surge desde el amor. A ver, voy a tratar de explicar eso. Es bien diferente cuando te llegan, y es no quiero decir la exhortación, pero que viene una instrucción fuerte, ¿no? Y lo ves y dices, ay, yo no puedo, ¿sí? Está bien complicado eso y lo que sea. Pero el sentido que tiene es de que todos los demás vayan con esa persona, ¿sí? Y luego los unos con los otros. Y oye, está este mandato, sí, está complicado, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Y el otro, sí, yo también, y vamos a salir todos adelante juntos. Le da otro sentido, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, por eso dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. O sea, va a llegar un momento en que ya no va a haber ese hoy. ¿Sí? No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El endurecimiento entonces del corazón es un tema que atraviesa, que lo vemos a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿eh? Se ve todo ese tema. Y esto aquí lo que está haciendo el autor de la carta a los hebreos propiamente, está conectando la historia de Israel, ¿sí?, con las advertencias de Dios a la iglesia. No porque la iglesia sustituya, sino sencillamente lo está conectando, lo está aplicando así. Y lo cierto también es que podemos ver un patrón histórico de resistencia a Dios que tiene graves consecuencias. Por eso Pablo allá a los Corintios, ¿verdad? Por un lado les dice, miren, todas estas cosas se escribieron para que no cometamos los mismos errores. Quedaron ya, o sea, aquí sí cabe el otro refrán que dice, o se puede refutar ese refrán que dice, no es que nadie experimenta en cabeza ajena. Pues la Biblia dice que sí, la Biblia dice que sí, ¿sí? Que no es necesario que yo experimente ciertas cosas, para eso me las deja ahí. No es necesario que me queme para aprender que el fuego quema. Sencillamente necesito hacer caso. Y obedeciendo voy a evitar una experiencia fea. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver cómo va exhortando, ¿sí? Cómo va exhortando a una comunidad de creyentes a no repetir ese patrón que Israel cometió ahí en el desierto y que ahí estuvo, ¿verdad? Entonces el asunto, mis amados, es que evidentemente hay para quienes el mensaje le llega a sus oídos, pero quién sabe para dónde se le va, porque para el corazón no. ¿Sí? O sea, el mensaje ahí está, ¿verdad? Y porque hay una resistencia consciente. Fíjense, y ahorita vamos a ver qué cosas pueden ocasionar eso, ¿sí? Y esto se da en la iglesia. Esto se da en la iglesia, de otra manera no lo mencionaría. Esto se da entre cristianos. Uno dice, bueno, pero lo que pasa es que los israelitas eran bien necios y luego no le hacían caso a Dios. Mande. ¿Y nosotros qué? Entonces, ¿por qué la advertencia para nosotros? No somos mejores que ellos, ¿sí? Un creyente en Cristo puede ser que no reconozca sus propios prejuicios, ¿sí? Que no reconozca su falta de respuesta a Dios. De hecho, hasta puede sentir que está todo bien. Como que, ay, no pasa nada. Y ahorita vamos a llegar también ahí, ¿verdad? Y no sé, porque puede que tenga apego a ciertas cosas, ¿no? Podríamos llamarle apego a ciertos ídolos modernos, ¿no? A lo mejor como la comodidad o el estatus, el materialismo, lo que sea. Pero hay una resistencia, ¿verdad? A algo que Dios le está hablando, que le está pidiendo, que le está demandando
aun cuando tiene la evidencia, aun cuando está en las Escrituras claramente. Entonces, por eso, también pues por miedo quizá a lo que podría implicar un cambio en la forma de vivir. Porque lo cierto es que cuando estamos caminando con el Señor, cuando el Señor nos habla, cuando trae luz, muchas de las veces tenemos que corregir nuestros pasos, ¿sí o no? A veces porque no sabíamos, porque caminamos en obscuridad, porque así me lo enseñaron y en mi familia siempre lo he hecho así y siempre hemos ido de esta manera, y podemos meter mil excusas, ¿no? Yo soy así, lo que sea, ¿sí? Pero que hayan sido ciertas circunstancias de ese modo no quiere decir que tienen que seguir así, o no quiere decir que estén bien. Es decir, que sea una tradición, que sea una costumbre en la familia, que sea una forma, un hábito, y que se repita muchas veces, eso no quiere decir que esté bien. Eso quiere decir que se tiene que cambiar cuando llegamos al Señor, y Él nos da esa gracia. Pero fíjense, también nos indica que los demás nos debemos ayudar en esos cambios, porque muchos de los cambios, hermanos, no son fáciles. Muchos de los cambios que tenemos que hacer no son fáciles, y a veces le tenemos miedo precisamente a ese cambio porque no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Y la Biblia nos llama, nos ordena que estemos los unos para los otros para ayudarnos, ¿sí? Entonces, el texto que acabamos de ver, pues nos advierte contra la incredulidad, ¿sí? Nos advierte contra la desobediencia y nos recuerda que Dios trató con ellos. Y que a fin de cuentas el Señor les dio muchas oportunidades, ¿sí? Muchos años, toda una generación, y nunca entendieron, nunca agarraron la onda, y Dios los entregó a sus caminos, ¿sí? Dijo: yo voy a cumplir mi promesa, pero es que ustedes no se dejan. Y a veces estamos nosotros así neciando con Dios, y Dios tratando con nosotros, y nosotros no nos dejamos. Y a veces, como le hemos tenido que decir a algunos de nuestros hijos, ¿verdad? En algún momento: oye, déjame cuidarte, me estás haciendo mi trabajo de papá más difícil, déjame que te cuide. O sea, yo te quiero cuidar, te queremos cuidar como padres, y tú nos lo estás haciendo más complicada, relájate, ¿sí? Pues a veces nosotros se la hacemos complicada al Señor, y no que porque para Él algo sea difícil, pero es que nuestro corazón ofrece esa resistencia, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a regresar a ver los versículos 12 y 13, porque en el versículo 12 está la alerta, pero también está el diagnóstico, y después en el versículo 13 ya nos da el remedio, ¿sí? Y nos lleva a la práctica. Por eso dice, versículo 12: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿sí? Sabemos que en la Biblia el corazón es el centro de respuestas, ¿sí? Es el centro de respuestas a Dios. Es en donde está nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras decisiones. No solamente la parte intelectual, pero la parte volitiva, ¿no? O sea, la parte de nuestra voluntad. Y menciona aquí la incredulidad no como una duda que podemos tener, que a veces es una duda pasajera, ¿no? Yo les he dicho que duda e incredulidad que se podría parecer, pero son dos cosas bien distintas. La duda hasta puede ser algo natural, ¿sí? De hecho, a veces aprendemos a causa de la duda. ¿Y cómo aprendes? Pues saliendo de la duda, ¿sí? Pues le buscas, pero eso hay que diferenciar. Porque una duda es: ay, no estoy seguro si así sea, si es por aquí o es por acá. No tengo la certeza. Pero incredulidad es cuando nos dicen es por ahí y uno rechaza eso. Son dos animales diferentes, ¿eh? Completamente diferentes. Entonces, repito, aquí incredulidad es una actitud,
Es una postura de desconfianza que es terca y que ya vimos que es nociva, que termina en desobediencia, como el ejemplo en el desierto que pone. Sí escuchan, sí están escuchando, sí están viendo, pero resisten. ¿Sí? O sea, no es de que no oí, no es de que no supe, no, es de que sí oí, sí tengo en claro, pero lo resisto. Y esto nos dice, que el corazón, dice, puede llevar a apartarte de Dios. ¿Sí? Y apartarse del Dios vivo no necesariamente es un abandono repentino. O sea, aquí no lo está tratando como algo que pasó, ya me dio coraje, ya hice tal cosa, y mete uno las 4 patas hasta el cuello. ¿Sí? No, aquí está hablando de un proceso de alejamiento que comienza en el corazón y que empieza a expresarse en la vida. Porque, ¿verdad que no es lo mismo tropezarse que deslizarse? El tropezón es bien abrupto, ¿no? A veces uno va caminando ahí o se le acabó el piso, ¿verdad? O de repente se lo bajaron, no se dio cuenta. O al revés, ¿no? Vas caminando y no te diste cuenta que había una piedra o que te lo subieron y te caes y está todo el mundo, ¿verdad? Y luego los que están al lado, y tú te levantas como si nada, con las lagrimitas ahí y con el orgullo herido. Entonces, esto es peligroso porque termina expresándose en una manera de vivir, fíjense bien, que menosprecia a Dios. Y eso es fuerte. En Sofonías, no lo busques, si lo quiere, anótelo. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y no pienso detenerme mucho, aunque me gustaría. Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Aquí está tratando habla de un trato que Dios va a tener para con los pobladores de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? O sea, les va a poner una tunda. Entonces dice el versículo 12: en aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento. Fíjense, ¿qué nos habla de buscar con lámparas? Aquí está hablando que está dentro de la casa. Las casas normalmente tenían muy poca iluminación. ¿Sí? Temas, la arquitectura, no solamente en ese tiempo, pero por ser desierto, entonces a veces nada más había una sola ventana. Entonces normalmente eran oscuras. ¿Sí? Las lámparas pues ya las ubican, ¿no? A veces era alguna vasijita, algún recipiente con un mechón, con un pábilo ahí, ¿verdad? Con aceite. Y se prendía eso, y lo que está diciendo es decir, con lámpara voy a venir y voy a hacer un escrutinio, pero así. Porque las lámparas no es como que le prenden un spot y te ilumina todo. Es decir, me voy a acercar rincón por rincón y te voy a estar revisando. Esa es la idea que tiene. Ahora, ¿para qué? Dice, para castigar a los que se reposan tranquilos como vino en su sedimento. Aquí viene lo fuerte. Dice, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. En otras palabras, no pasa nada, Dios no hace nada. Y hay quienes pueden tener esa actitud. Porque a veces se piensa de que si hago algo malo y no me partió un rayo, entonces todo está bien. Pero lo que no nos damos cuenta es de que si no pasó nada, Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos y para corregir. Si no ha pasado nada, si Dios no juzga, es sencillamente porque es bueno, pero llegará el tiempo y lo vemos que sí es. Entonces nunca debemos de pensar, pues no pasa nada, mira, yo tengo quién sabe cuántos años ahí yendo a la iglesia o me digo cristiano, lo que sea, ¿sí? Y Dios ha estado, hable y hable, no pasa nada, no va a pasar nada. O sea, ni para bien ni para mal. Reina Valera dice, ni hará bien ni hará mal, ¿sí? Y es una situación muy delicada, por decirlo menos. Miren, mis amados,
yo no soy profeta, ¿sí? Y no estoy profetizando, pero sí estoy dando una voz de alerta porque ya lo hemos visto. Y empezamos a ver algunas cosas. Hay quienes no han tomado serias cartas en el asunto en cuanto a darle respuestas a Dios en sus vidas, pero escúcheme lo que le voy a decir, más específicamente, ¿sí? En cuanto a poner atención a sus hijos y obedecer aquello que Dios les ha hablado. O sea, Dios les ha estado hablando y algunos, les digo, les entró por el oído y les salió por el codo, ¿sí? Entonces, es muy posible que vayan a empezar a ver y a cosechar los frutos de no haber atendido el mensaje a tiempo. Es posible que ya ahorita ya hayan entrado, que ya se les acabó el tiempo, que podrán corregir, pero que van a empezar a ver las dificultades con sus hijos que Dios les quería evitar. Y Dios va a tratar porque es bueno. Estamos aquí. Esto, por favor, yo quiero que se entienda. No es ninguna amenaza de parte de Dios. Es con todo el tono pastoral y amoroso que puedo hacerlo, pero sí es serio. Sí es serio, ¿verdad? Porque, mis amados, el mecanismo de endurecimiento va funcionando progresivamente. O sea, el endurecimiento no se pone duro de un día para otro, de un momento para otro. Se va poniendo calloso. Es como los callos, ¿no? No se salen de un día. A lo mejor estuviste trabajando con muchas cosas manuales, ¿verdad? A lo mejor con la pala o la escoba o el mop, lo que quieran. Y si nunca lo has hecho, pues de repente ahí traes unas ampollotas, ¿sí? O sea, pues es normal porque tu piel no está acostumbrada a esa fricción. Pero cuando se va acostumbrando, el callo sale toma tiempo, ¿sí? Estos callos que están aquí toman tiempo, han tomado tiempo. Y a veces los quito, pero ya abajo, o sea, ya por debajo de esto ya la piel ya está casi, pues no voy a decir que insensible, pero más o menos. ¿Sí me explico? Pues toma tiempo. Y esto van saliendo por los tallones y tallones y tallones y apretón y tallones y tallones a cuerdas metálicas, ¿sí? Entonces, mis amados, la incredulidad, fíjense, es una condición del corazón, o sea, es lo que estamos tratando aquí, pero que influye en la mente. ¿Sí me explico? Que influye en la mente y ese endurecimiento va impidiéndonos creerle a Dios. Y terminamos diciendo, no va a pasar nada. Tengo un montón de tiempo orando por esto. Y podríamos decir muchas cosas. ¿Sí me explico? Y no pasa nada. Y Dios no va a hacer nada. Pero el asunto es de que a veces no estamos dando la respuesta que Dios nos está pidiendo. Y Dios no nos va a exentar, no nos va a mover hacia adelante. Nos va a regresar a donde nos quedamos. Por eso hay una advertencia, ¿verdad? Bien fuerte también ahí en Colosenses 2:8, se los leo. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Es la Nueva Versión Internacional. Dice, lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Esto se lo está diciendo a creyentes, ¿sí? Porque podemos estar siguiendo esa engañosa o alguna idea engañosa con respecto a los hijos que tiene que ver con tradiciones humanas, que tiene que ver con una ideología humana, pero no tiene nada que ver con Cristo. ¿Me doy a entender con eso? ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Entonces dice, tengan cuidado. Cuídense, pero ese es ok, yo tengo que tener un cuidado personal, ahora sí que un cuidado personal mío de mí, pero también tengo que cuidar a otros, porque pueden enredarse en eso, y pueden enredarse en eso con respecto a muchas cosas con los hijos, y pueden abrazar, y puede ser que estén abrazando, ¿verdad? Cosas
que son incluso contrarias a lo que Dios establece, pero no lo veo porque ya estoy tan endurecido con esto que aunque Dios me está hablando, ahora sí que vengo a ser como el peor ciego. Ese es el asunto. El versículo 13 se lee así de Hebreos 3. Denme oportunidad. Dice: antes, exhórtense, anímense los unos a los otros cada día. ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? ¿Cada día de reunión? Cada día. Cada día. Hermanos, miren, es evidente el crecimiento que ha habido, porque esta congregación pues, tenemos poquito, tenemos 6 años, pero es evidente el crecimiento que ha habido en aquellos que se conectan frecuentemente, a veces, o sea, a la oración, por ejemplo, ¿sí? Y que están ahí en los estudios y que participan, y es evidente que hay un crecimiento en algunos más que en otros, pero porque se cumple, ahí hay una función. Sí es cierto que oramos por cosas que tenemos ya ahí y que están en la palabra, y por eso oramos, por eso situaciones que vamos viendo, pero siempre tomamos un tiempo para orar por las cargas de los unos por los otros. Y a veces hay semanas como que llueve sobre mojado, ¿verdad? Que decimos, no, pues yo esto mejor ya lo ponemos la siguiente porque ya son un montón de... Y a veces han llegado a ser más puntos los que llegamos a orar ahí que por los 10 puntos que normalmente oramos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa en todo esto? Que va habiendo ánimo y nos estamos animando y estamos orando por eso, y después cómo va, cómo fue. Y a mí me sorprende luego la memoria de varios. Miren, yo luego tengo para algunas cosas yo tengo una memoria de teflón, o sea, no se me pega nada, ¿sí? Pero de repente por ahí, ay, pues orar que por el tío, sí, fulanito de tal que no sé qué, ya, y cómo le fue y cómo está, no, pues ya sano, gloria a Dios. ¿Sí me explico? Y todo eso da ánimo, porque vas viendo cómo Dios responde, porque Dios sí responde, hermanos. O sea, Dios sí hace, Dios sí actúa. A veces no en el tiempo en que a nosotros nos gustaría, a veces no de la forma en que a nosotros nos gustaría, pero Dios actúa. Y precisamente estar orando es lo que vamos nosotros aprendiendo a alinearnos con cómo es lo que Dios y qué es lo que Dios quiere hacer, y no hacer un berrinche y esto tiene que ser a mi manera, como la canción, ¿verdad? A mi manera. Pero bueno, no se las voy a cantar. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, lo que hace particularmente, fíjense, lo que hace particularmente peligroso este proceso es precisamente la naturaleza engañosa del pecado. Es un engaño, ¿sí? Por eso, la verdad, ¿de quién es? ¿De dónde surge la verdad? La verdad es de Dios. Y miren, esto hasta muchos filósofos de los antiguos, ellos podían afirmar esto. No eran creyentes, pero ellos afirmaban esto. La verdad viene de Dios, la verdad se origina en Dios, ¿sí? Y eso es algo que está ahí, intrínseco en el corazón del hombre. O sea, la verdad viene de Dios. Por eso el Señor dice, refiriéndose a Satanás, por ejemplo, que él es el padre de mentira. Que es el padre de mentira, ¿sí? Dice, es homicida y es mentiroso. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, porque eso se origina en él, ¿sí? Tiene un engaño, ¿sí? Entonces, el engaño del pecado es básicamente, fíjense, es básicamente pensar que podremos estar desobedeciendo a Dios y que todo va a estar bien. De hecho, yendo más para allá, pensamos que si lo hacemos a nuestra manera, vamos a obtener algo más que lo que Dios nos podría dar. Que vamos a estar mejor si lo hacemos a nuestra manera. Aunque Dios nos está diciendo,
esto es por aquí, esto es por aquí, esto es por aquí, hazle así. Y voy a poner un ejemplo, a lo mejor es drástico, ¿sí? Pero por eso el Señor hace un llamado muy fuerte a la pureza en el tema sexual, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, ¿por qué? Porque eso devasta. Y hay muchas gentes que se han arruinado y dicen, no, pues ¿a quién le dan pan que llore? Pues yo todos los que he visto que han comido de ese pan han llorado. Y no solamente han llorado, es que hacen llorar a otros. ¿Sí me explico? Porque es el engaño del pecado, tiene esa naturaleza. ¿Sí? Esa es la esencia del engaño del pecado. Si no confiamos en Dios, hay consecuencias. Porque terminamos tentando a Dios, así como que picándole ahí, hasta que responde, ¿sí? Y el endurecimiento sí viene. No sé si quedó claro o me regreso. Entonces, una de las manifestaciones más comunes de esta ceguera es la incapacidad o la negativa de reconocer uno su condición, ¿sí? Entonces dije, ¿no?, que luego lo racionalizamos, ¿no? O minimizamos las faltas, le echamos la culpa a otros. Entonces, por eso la solución que está dando aquí que se nos da aquí en Hebreos, ¿verdad?, pues tiene que ver no solo con un individuo solamente, sino con una congregación, con un grupo de creyentes, porque a lo mejor yo me puedo estar equivocando y otros me pueden ayudar a ver mi error de una manera amorosa. No estoy hablando de andar de metiches y andarle pidiendo cuentas. Ay, yo ya te vi. No, o sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona espiritual que se preocupa, que ve, dices, aquí hay un patrón que no está, hay algo raro aquí, y que puedes orar por esa persona y que puedes hablar en confianza. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, trata, ¿verdad?, como un grupo de creyentes, porque a fin de cuentas todos estamos insertados en el mismo cuerpo. Y lo que le pase a uno afecta a todo el cuerpo. Que diga, no, eso es nada más entre Dios y yo. Pues mira, si no eres parte del cuerpo de Cristo, pues ese es tu asunto. Pero si eres parte del cuerpo de Cristo, sí afectas. Claro que afecta. Entonces, por esa razón, mis amados, el Espíritu Santo anima a los creyentes, ¿sí?, a que nos estemos brindando apoyo, que nos estemos brindando consuelo, fortaleza los unos a los otros, ayudando a que nadie abandone su confianza en el Señor, ¿sí? Por eso es que el cuidado mutuo y el ánimo constante, eso se convierte en una defensa frente al endurecimiento gradual, ¿sí?, que causa el pecado en la vida de alguien. Es una protección contra, voy a tratar de desempacarlo de esta manera muy sencillo. El ánimo mutuo, ¿sí?, el ánimo constante es una defensa, es un blindaje contra mis faltas de respuestas a Dios. ¿Sí? Eso me ayuda y eso me mueve, eso me empuja en un buen sentido. Entonces, ¿por qué se puede endurecer de repente un creyente? ¿Por qué puede venir y ahora sí que me tapo los ojos y también empiezo a cantar la cancioncita esa, ¿verdad? De no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado? Pues los pescados no tienen oreja, ¿no? Entonces, pero así no oigo, no veo. Bueno, puede ser el desaliento. A veces, ¿cuántos se desaniman? Puede ser el desaliento. Esa es una razón, por eso hay que tener cuidado con eso. O sea, a veces uno se puede bajonear, y yo creo que todos nos bajoneamos en algún momento, ¿sí?, por circunstancias. Pero no nos quedemos ahí. Y llega el otro, órale hermano, vamos para arriba. No, a mí me gusta andar a gatas. A mí me gusta andar pecho a tierra. Ay, pues a veces pareciera que así es, ¿verdad? Pero eso
ese desaliento muchas veces se casa con el rechazo persistente a la verdad. Otra cosa es los afanes del mundo. Es otra causa. Otra causa puede ser el amor al mundo. Que se dice, no, un creyente no ama al mundo. Pues la Biblia dice que tengas cuidado, que no te entregues al mundo. Y se lo dice a los creyentes, ¿sí? No amen al mundo. Y es la misma palabra, o sea, no se entreguen al mundo. Es exactamente la misma palabra de tal manera amó Dios al mundo. Es la misma palabra en el griego, ¿sí? Tiene que ver con entrega, no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con entrega. Eso es una causa. Otra causa, y me podría detener en esta varios rato, pero es la falta de disciplina espiritual. Hoy no leo, hoy es que no tengo tiempo. Hoy no voy a orar, pero es que no tengo mucho que hacer, Había uno de los antiguos, uno de los reformadores, él decía, y no lo estoy diciendo porque así tiene que ser, ¿no? A fin de cuentas, pues, es un hombre falible, ¿no? Como muchos otros, como todos, ¿no? Pero él decía, yo normalmente oro de 2 a 3 horas. Ese es mi tiempo, ¿no? Donde yo oro 2 o 3 horas. Dices, ay, jole, pues sí, no tenían televisión y no tenían muchas otras cosas, ¿no? Pero dice, pero cuando tengo mucho que hacer, que voy a estar muy ocupado, oro 4. Y esa es una buena herramienta. Porque a veces no tengo tiempo, Señor, pero ahí bendíceme. Dice, si tienes mucho que hacer, pues hay mucho más que hablar con Él, porque necesitamos una mayor intervención, porque hay más que hacer. Y necesitamos más fuerza, más sabiduría, más etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahora, ¿qué remedios nos pone? ¿Cómo podemos corregir eso? Si ya estoy ahí, bueno, en primer lugar, pues reconocerlo, ¿no? Pero inmediatamente después, el patrón, lo que nos dice la Biblia es arrepentirnos. ¿Sí? Confesar nuestro pecado, confesar delante del Señor. No te he dado respuestas. O sea, vengo y me desnudo delante de ti, no te he dado la respuesta. Me has estado hablando y yo he estado así y no he querido ver, he sido el peor ciego. Con esto y con esto y con esto. Perdón, me arrepiento. ¿Me explico, hermanos? Pero no se queda ahí. Hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la meditación de las Escrituras, hay que ir incluso a la memorización o recordar o estar ahí, ¿sí? Renovando nuestra mente, limpiando nuestra mente, y no hay otra manera de limpiar nuestra mente sino con la palabra de Dios, hermanos. No hay otra. No es me voy a llenar de pensamientos positivos, muy relativo. No, la palabra nos dice que nos transformemos y que no nos conformemos a este mundo, a la manera de pensar de este mundo. ¿Y dónde voy a ver entonces la manera de pensar de Dios? Esto es una bendición, porque esto me deja ver cómo piensa Dios, no para entender a Dios. Bueno, nadie puede entender a Dios, pero para conocerlo y saber cómo piensa. Y sabemos que hay cosas que Él rechaza, y que algunos pseudocristianos dicen, no tiene nada de malo, pues ya Dios dijo que no. ¿Sí me explico? Entonces como que algo no anda bien ahí, ¿no? Pero evidentemente también pues necesitamos la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, pero para que eso ocurra, pues yo tengo que arrepentirme. Y cuando Él viene a iluminarme y a guiarme, no resistirlo, porque ese es el problema. ¿Sí? Ahí está, viene y nos habla y lo resisto. Viene y viene con una lámpara, ¿verdad? A iluminarnos y yo le doy un resorterazo ahí y lo fundo. Viene con su lámpara, ¿verdad? Y acercándose, yo le hago a la lámpara.
Entonces, no. O sea, hágale caso, hagámosle caso. Entonces, la ceguera en un creyente es real, ¿eh? Y otra vez se manifiesta en endurecimiento, en frialdad, en doble vida, en una esterilidad espiritual. Entonces, por eso la Escritura nos da claras advertencias, ¿sí? Pero también nos da los caminos para restaurarnos. Vámonos para el final. Final. En síntesis, esta expresión que vemos nosotros ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, está hablando de poner resistencia a la aceptación de la verdad. ¿Sí? Esto, otra vez, no se debe a la incapacidad de comprensión, pero sí a una falta de disposición de asimilar y de obedecer lo que Dios quiere. Yo he escuchado a lo largo de cerca de 40 años ya, de estar en el ministerio, casi, que hay creyentes que dicen, es que a mí se me dificulta escuchar a Dios. Y esa parte es difícil, porque debería de ser lo más sencillo. Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Pero es que yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero audiblemente. Pues mira, agarra la Biblia y léela en voz alta. Porque aquí lo tenemos y tenemos la guía de su Espíritu en todo esto, ¿sí? Pero entonces, otra vez, es que podamos colaborar con Él. Que si Él nos dice avanza, avancemos. Si nos dice detente, detengámonos, hermanos. Estamos aquí porque sí afecta, ¿verdad? Porque tiene repercusiones en lo espiritual, tiene repercusiones en las relaciones con Dios y con los demás. Finalizo con Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30. Esto a mí me llena de esperanza. Yo no sé ustedes, a mí me llena de esperanza. Dice así, palabras del Señor Jesucristo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Cuántos hay cansados aquí? ¿Cuántos agobiados hay? Ay, ya no sé cómo hacerle. ¿Sí? Esto ya no es una cuesta, esto ya es una montaña, ¿no? Rocosa, se resbala todo, está como las banquetas ahorita acá afuera congeladas y cuidado al andar caminando por ahí, porque luego hay un montón de fracturas de coxis, hay varios entones que se llegan a dar fuertes. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. ¿Se fijan? Necesitamos el descanso que Él nos dé. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué nos está diciendo? Porque soy apacible o manso también, manso y humilde, apacible y humilde. Aprendan de mí que yo no resisto la voluntad del Padre. Yo no resisto la voluntad del Padre. ¿Sí? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y fue. Rindió su voluntad en todo, hasta la cruz. Y se aprendan de mí, soy manso, soy apacible, soy humilde, ¿sí? Dice, y, esto es vinculativo, ese y es vinculativo. Y encontrarán descanso
para sus almas. Hay un descanso que el Señor nos da, tenemos que ir a Él y Él, es un accionar de Él. Pero por el otro lado está diciendo, háganle como yo, no resistan la voluntad de Dios. En el momento en que dejen de resistir la voluntad de Dios, van a encontrar descanso. Y muchas veces andamos todos atribulados y todos cansados y todos afanados. Y ¿sí? ¿No será porque no estamos rindiendo nuestra voluntad al Señor? Porque hay algo en donde sabemos que tenemos que rendir, que tenemos que entregar, pero no se nos da nuestra gadarena gana de hacerlo. Y a fin de cuentas terminamos siendo como el peor ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces que Dios nos ayude, ¿no?, a darle respuestas de manera rápida, ahora sí que eficientemente, ¿sí? Dios habla y órale, ahí está. Porque muchas veces hay quienes quieren, yo quiero que Dios me hable, y a mí me ha tocado decirle a alguien, bueno, para empezar me la han dicho a mí, ¿para qué me voy a hacer? ¿Sí? ¿Y para qué quieres que te hablen si no haces caso? O sea, es mayor condenación. Es preferible pues decir yo no sé. ¿Sí me explico? Pero por aquello que sé, Dios demanda. Por eso dice en Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros. O sea, no quieran, porque van a tener mayor condenación, O sea, el juicio o el escrutinio va a ser más riguroso. El Señor se va a acercar, ahora sí que va a andar más cerquita con la lámpara, escudriñando para aquellos que dicen en su corazón, el Señor ni hace bien ni hace mal. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos ponemos de pie. Oramos. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu fidelidad, por tanto amor, Señor. Y gracias que nos das la oportunidad de iniciar un año más. Gracias que nos das la oportunidad de empezar escuchando tus advertencias, pero también escuchando tu corazón que nos invitas a que vayamos a ti, que te imitemos, ¿sí? Que nos darás descanso, pero que también encontraremos descanso en nuestra alma en el momento en que seamos como tú. En el momento en que seamos mansos, en el momento en que seamos apacibles, en el momento en que seamos enseñables, en el momento en que rindamos nuestro corazón a ti, vendrá descanso para nuestros corazones, Señor, para nuestras familias también. Ayúdanos, Señor. Y cualquiera de nosotros que haya estado endureciéndose, que haya estado dándole vueltas, que haya estado tratando de rizar el rizo, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a darte respuestas, vivir de una forma en que te agrada a ti, y eso es obedeciendo tu voz. No queremos ser como esos ejemplos que nos pones, Señor, que les estuviste hablando y hablando y hablando y hablando hasta que te cansaste de hacerlo y hasta que de plano ya tuviste que tomar otras medidas con esa generación. Líbranos de eso, por favor, Señor. Líbranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz año otra vez.